pensar de los 5 ministerios, este es el único al que el apelativo no se le cambió en toda la Biblia. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, hay una gran diferencia entre el ministerio del Antiguo Testamento y el ministerio del Nuevo Testamento. El ministerio del Antiguo Testamento, el ministerio profético, no terminó bien. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista y no terminó bien. La forma en la que Juan termina, de alguna manera muestra cómo el ministerio profético del Antiguo Pacto termina sin visión. Juan manda a preguntar si era Jesús el que había de venir o no, si era él. ¿Qué puede ser lo peor que le pase a un profeta? Perder la visión, sin duda. Entonces, cuando Dios manda a Jesús, Jesús viene como un nuevo tipo de profeta, amén. Es un profeta diferente, es muy distinto. Jesús es el primer profeta del nuevo pacto. Cuando yo digo de que el Antiguo Testamento en realidad termina en el Evangelio de Juan, estoy siendo bastante realista. El Nuevo Testamento en realidad empieza en Hechos. Es la verdad. No le voy a pedir que recorte la página de... No. Es una comprensión nuestra de lo que estamos hablando. Cuando Jesús viene, es muy tremendo la gran diferencia entre el ministro profético del Antiguo y del Nuevo Pacto. Está en donde reside el poder y la unción. En el Antiguo Testamento, el poder y la unción del profeta residía en esa acción del Espíritu Santo que venía cuando Él quería sobre él. En el Nuevo Testamento, la fuente del poder y de la unción están en la mente y el corazón del profeta. Y eso marca una diferencia completa, absoluta. El nivel de responsabilidad que tiene el profeta del nuevo pacto es mayor que del antiguo pacto. Porque para la tarea del antiguo pacto lo único que se requería era obediencia. Pero para el nuevo pacto se requiere un nivel de pureza extraordinario, porque la mente y el corazón ahora son la plataforma de donde nace toda la revelación. Esto es muy fuerte. Cuando hablamos de profetas hoy día en la iglesia, yo me doy cuenta que muchas veces la iglesia tiene la idea todavía de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, se nos ha quedado, hemos hablado tanto de profetas, ¿me explico? Tanto conocimiento tenemos de lo que fueron los profetas del Antiguo Testamento, que en el fondo, aunque hablamos de profetas hoy día en la iglesia actual, todavía nuestro estándar, nuestro modelo de profeta es del Viejo Testamento. ¿Cuál es la ficha técnica del profeta? Veamos. Característica dominante: justicia. Ese elemento es distintivo, es único, es infaltable en el profeta. No hay profeta si no hay justicia. Es una persona que tiene un compromiso con la justicia, pero asombroso. Él prefiere morir a ser injusto. Ahora, párense un minuto en este punto. No anote toda la carrera, trate de digerirlo. Cuando le estoy diciendo de que la fuente del ministerio profético en el Nuevo Testamento nace en la mente y el corazón, y le estoy diciendo al mismo tiempo de que la característica dominante es la justicia, ¿cómo puede ser que haya un profeta en el Nuevo Testamento injusto? Si el tal es así, en realidad su mente y su corazón no han sido transformados. Por tal razón él no es profeta. No hay más. Ese es el punto. Ellos necesitan
los profetas, necesitan tener un cuidado especial en su mente y su corazón constantemente. Porque el parámetro de justicia que ellos tienen depende de su corazón, no de su mente. Si ustedes quieren la balancita de justicia, lo típico para representar la justicia, los profetas lo tienen en el corazón. Entonces ellos son capaces de decir, no está bien esto, debe ser así. ¿Por qué? No lo saben, pero lo sienten. ¿Qué hace el diablo para destruir esa fuente? Trata de destruir sus vidas. Usted sabe que el diablo, y aquí toco un tema que si bien es un poco de la próxima semana, de hecho he estado pensando si lo tocamos o no, pero es bonito hablarlo un poco ahora. Yo creo que el diablo sabe cuál es mi ministerio antes de que yo nazca. Yo creo que de alguna manera, no me pregunte cómo, quizás a través de la sangre, sí, él conoce los códigos de sangre de mis padres. Quizás a través de que Dios ya escribió en su libro cosas y él tiene acceso o tuvo acceso. La eternidad es algo sin límites. Yo no sé cómo, pero sí sé algo. Él sabe cuál es el ministerio de una persona antes de que nazca. Y va a crear toda una estructura, va a levantar un Herodes, va a levantar, me explico, hermanos envidiosos, va a levantar algo para que cuando Dios quiera activarte, tú estés tan dañado que no puedas funcionar en eso, punto. Entonces cuando uno conoce, por ejemplo, mujeres profetas, no es nada raro que la abusaron de niña, que la dejaron o sea, hay una cantidad de cosas. Y cuando es varón, que nunca hubo padre, y uno dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Es impresionante. Y ha sido como una carrera de obstáculos su vida, y como que son sobrevivientes de un proceso. Lo que el diablo quiere dañar en un profeta en su formación es su balance de justicia. No pretende otra cosa. Porque si el profeta no tiene una plataforma de justicia, imagínese que estoy hablando de la plataforma de justicia, este es mi corazón. Lo que él quiere es que mi corazón sea un poco inclinado, por ejemplo, a la derecha. Entonces cuando Dios me quiera usar, mi balanza siempre va a estar inclinada. No toca la balanza, toca la plataforma. ¿Cuál es la reacción de un corazón sano? Está nivelado. Entonces mi parámetro de justicia es justo, por así decirlo, es justo. Y el diablo trabaja para tratar de destruir la fe de los evangelistas desde niños. Un evangelista sin fe no es evangelista, no es nada. Él no puede funcionar para hacer milagros, para ganar una persona, para tener la valentía de ir frente a un desconocido. Para todo eso necesita fe. Sin fe el diablo se lo comió entero. ¿Y es fácil destruir la fe? Sí, sí se puede. La fe viene por el oír, y la destrucción de la fe también viene por el oír. Una cuestión triste que he visto en evangelistas famosos es que ni sus padres se convierten. ¿Y sabes qué es lo que? El diablo se aferra tanto a los padres, por ejemplo, del evangelista, que qué terrible cada día levantarse y desayunar con dos personas que no creen lo que yo creo. O sea, cree un montón de gente en lo que yo creo, pero mis propios padres no creen. ¿Dónde afecta esa situación? Mi fe. Cada vez que ellos se levantan frente a alguien o suben a una tarima para decir Dios todo lo puede, el diablo le dice, ¿y tus padres? Entonces, una iglesia que quiere ser apostólica es una iglesia que tiene que saber cuidar a los ministros. La mayoría de los profetas que hoy día son conocidos, profetas, hombres y mujeres en el mundo, han tenido infancias y juventudes bien feas.
¿Se imagina cómo van a ser los profetas que hoy día tienen 15, 18, 20 años, si los cuidamos? En unos 5, 10 años más, ¿se imaginan cómo van a ser desarrollando ministerios en corazones que nunca fueron dañados? Yo quiero ver eso. Si tanto poder sale de gente que fue tan dañada, ¿qué saldría de alguien que tiene su corazón intacto? Yo estoy muy expectante de eso, hermanos. No, de verdad. Por eso yo constantemente estoy hablando con apóstoles y con pastores, les digo, cuiden, por favor, cuiden a sus jóvenes, cuídenlos, o sea, no los expongan. Cuida, mira cómo se están vistiendo tus hijas. Hermano, a ver, enséñales a vestirse. ¿Por qué? Pero es que la maldad está en el que lo mira. No, estás exponiéndolas. Te lo pongo simple. ¿Tú crees que una profeta se vestiría así? Es que todavía, no lo hagas. Detrás del vestido está el corazón. La gente se viste de acuerdo a lo que hay en su corazón. Su corazón se está dañando, hermano, eso no está bien. Tiene que haber un esfuerzo sincero. Yo creo en esto, o sea, yo quiero que mis hijos sean profetas, yo quiero que los jóvenes de nuestra congregación sean profetas, todos. Yo doy por hecho de que ellos van a funcionar en esto. Pero las dinámicas que hemos hecho para cuidarlos han sido impresionantes. Hemos llegado al punto de abrir nuestro propio colegio porque ni siquiera confiábamos en los colegios cristianos. A ese punto hemos llegado. Con un solo objetivo, cuidarlos. ¿Ustedes creen que yo abrí un colegio para toda la ciudad? No, abrimos un colegio para 30 chicos. Y sueño con la idea de que estos chicos puedan llegar mañana con un corazón sano. Dios no necesita 100 profetas para cambiar un país, necesita uno. Solo uno. Los que hoy día hay, que están sacudiendo los países, no pasan de 5 profetas a nivel global, en todo el mundo, que están golpeando impresionantemente los países. No pasan de 5 personas. Y todos ellos tuvieron infancias terribles y juventudes complicadas. Imagínate que tu iglesia produzca 2 profetas en los próximos 5 años, con corazones puros. 2. Solo 2. Pueden hacer arder el continente. Entonces tiene que haber en nosotros, digo yo, o sea, no podemos ser gente que tiene mentalidad evangelista. ¿Qué es esto? No importa, que aunque sea después de haber desperdiciado la herencia, que vuelva. Sí, ese es el pensamiento evangelista y está bien. Pero yo no quiero evangelizar a los chicos que ya eran parte de nuestra iglesia. Si tenemos que volverlos a evangelizar, algo mal hicimos. La justicia es el sello del profeta. No es el poder, no es que levante muertos, es la justicia su característica más dominante. Su especialidad, entendimiento de leyes espirituales. Y eso les abre todo el panorama del mundo espiritual. Eso, su entendimiento que tienen del mundo espiritual. ¿Cuál es el rasgo dominante en ellos? Son gente muy valiente, espíritu de valentía. Créanme que no hay profeta miedoso. No hay tal. Si nadie quiere ir, el que se va a levantar, le aseguro que es profeta. Él va. El don central que él tiene, él es el equilibrio, muy equivalente con la justicia. Es muy interesante.
El recurso recurrente, corazón sano. Es tan raro encontrar un profeta ya mayor que haya tenido un buen matrimonio, que haya sido una mujer con un solo esposo toda su vida, porque donde el diablo le da más es al corazón. Es impresionante, es impresionante. Y obviamente hay toda una falta de sabiduría en esta persona porque no supo cuidarlo. Obviamente no voy a tirarle toda la culpa al diablo. Se supone que no hubo un pastoreo adecuado, se supone que la persona mirando tan lejos no miró lo cercano. Carga por la iglesia. ¿Qué es lo que quiere de la iglesia el profeta? Que la iglesia dependa del Espíritu Santo. Esa es su carga. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Hacia dónde quiere que vayamos? Esa es su carga, ese es su tema, ese es el tema de todos los días. No va a cambiar, ese es su tema, dependencia del Espíritu Santo. Repaso la ficha técnica: característica dominante, justicia; especialidad, entendimiento de leyes espirituales; rasgo dominante, espíritu de valentía; don central, equilibrio; recurso recurrente, corazón sano; carga por la iglesia, dependencia. El hecho de que en 1 de Corintios 14:31 diga: podéis profetizar todos, no nos convierte a todos necesariamente en profetas. Amén. Lo he puesto, aunque ya lo he repetido varias veces, prefiero que esté anotado. Puede que estemos acostumbrados a profetizar, pero aún eso no nos convierte necesariamente en profetas. La palabra dice en Hechos 2:17: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne; vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Note que no dice vuestros hijos y vuestras hijas serán profetas, dice profetizarán. Profetizar es una acción, es la acción de hablar por el Espíritu Santo, es hablar por la dirección de Dios. Vuestros hijos van a hablar por la dirección de Dios. Vuestros hijos van a decir lo que el cielo está diciendo. Sí, pero eso no los hace profetas. ¿Qué hace un profeta profeta? ¿Dónde está la diferencia? Míreme, ¿dónde está la diferencia entre el don y el ministerio? En lo que dice a continuación. Los profetas oyen a nivel estratégico. No solo oyen, oyen a nivel estratégico, es decir, reciben la revelación de la voluntad del Señor en ciertos asuntos de manera concreta. Esto puede referirse a individuos, iglesias, gobiernos, ciudades, empresas a las que Dios quiere hablar. Esa es la gran diferencia entre el don profético y el ministerio profético. Ellos oyen en un nivel estratégico, profundo. No solo oyen. En la Escritura, en la Biblia, los profetas reciben la revelación del Señor de diversas maneras. Estoy hablando tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los dos parámetros proféticos. Puede tratarse a través de impresiones, sueños, visiones, palabras del Señor, visitaciones de ángeles, o aún estar inmóviles en el Espíritu, e incluso delante del Señor. No hay una manera de hacer una lista completa de todas las formas en las que Dios le habla a sus profetas. No, sería imposible. Ellos reciben la revelación de Dios de un sinfín de formas. Ahora, esto se ve muy bueno, sí, se ve muy rico, pero como todo ministerio, el ministerio profético también tiene un límite. La Biblia dice: porque en parte profetizamos. En parte vemos y en parte profetizamos. ¿Está conmigo?
Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que por muy espectacular que haya sido nuestra revelación, es solo una parte del todo. Para poder ver la imagen completa, debemos aprender a unir nuestra parte con lo que los demás están viendo. Por esta razón, este ministerio casi siempre se refiere a personas en plural. ¿Qué te mostró a ti? ¿Qué te mostró a ti? ¿Qué te mostró a ti? Bueno, esto me mostró a mí. Y juntos podemos ver la figura completa. Pablo nos dice, en parte vemos, en parte vemos. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuál es el mayor riesgo de un profeta inexperto? Querer trabajar solo. Ahí lo tiene el diablo en su esquina. Lo tiene en la esquina, hermano. Dios mismo dijo que en parte ibas a ver. Esto necesariamente obliga al profeta a buscar una compañía profética, un presbiterio profético, un equipo de colaboradores, estar bajo autoridad de otra persona, tener autoridad con otras personas, compartir con otras personas en el nivel específico de ministerio. Por ejemplo, en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 34, el Señor dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Es interesante. Utiliza aquí tres nombres: profetas, sabios y escribas. Estos son tres tipos diferentes de enviados de parte de Dios. ¿Sí? Profetas, sabios y escribas. A ver, los profetas son enviados con palabras y revelación del Señor, sí. Los sabios tienen palabras de sabiduría que edifican el ministerio. Y los escribas son los típicos escritores, o sea, los maestros. Un tema frecuente en los profetas es de que ellos pueden moverse muy bien en el escuchar al Señor, pero no llegan a desarrollar el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría. Aún no es dada palabra de conocimiento, también se llama ciencia eso. A otros, palabra de sabiduría por el mismo espíritu, dicen Corintios. Yo como profeta, cuando el Señor me muestra un cuadro, yo necesito depender de lo que Él me está diciendo para poder ver lo que estoy viendo, sin duda. Pero también necesito entender lo que estoy viendo si quiero transmitirlo. Ahora, van a darse cuenta ustedes de un fenómeno frecuente. La gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento es de que ellos podían ver al Señor. Cuando digo ver, me refiero a oír, percibir, recibir. Ya no voy a entrar en todo ese cuento otra vez, pero no siempre podían entender. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que me parece el prototipo del profeta del Nuevo Testamento, es Daniel. Daniel tiene una característica bien interesante. Es una persona que no simplemente se queda en la actitud pasiva de recibir una revelación, sino que él inquiere, pregunta, investiga, hasta saber qué es lo que significa lo que el Señor le está mostrando. Van a darse cuenta de esto. No es un esfuerzo, no es ningún esfuerzo a un profeta recibir. Hasta en la ducha él está recibiendo. Mientras come está recibiendo, mientras maneja está recibiendo. ¿Sabe qué es lo difícil para él? Entender. Cuando David recibe las visiones, las fieras, los tiempos, etcétera,
no hay ningún problema. Pero cuando se dispone a investigar, cae mal, tiene fiebre, termina en cama, dice que queda por varios días sin poder comer. ¿Recuerdan? Estoy hablando de Daniel. ¿Dónde estaba la dificultad de Daniel? Literalmente lo que Daniel hace es romper la carcasa del profeta típico de solo escuchar y repetir. Él la rompe. Literalmente él logra unir los tiempos hasta el tiempo futuro que no le correspondía, y él logra ser el único profeta de todo el Antiguo Testamento que podía explicarte lo que había visto. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de eso? Que Dios lo pone a regir naciones. Él es una persona que va a terminar en cargos de autoridad pública, ¿correcto? Por una sencilla razón. No solamente sabe lo que va a venir, porque Dios se lo dijo, sino que también sabe entender todo el proceso. Los otros profetas, y estoy hablando de Jeremías, estoy hablando de Isaías, estoy hablando de todos ellos, no tenían esa ventaja. Veo algo en especial en Daniel, y es que él mismo no solo dice, estando yo junto al río Quebar, vino a mí una revelación del Señor, y vi a un hombre ceñido en sus lomos como llama de fuego, y vi tal cosa, tal cosa, tal cosa. Luego dice, y le pregunté, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Y cuando el Señor me explicó, y yo caí como muerto. Entonces yo pude entender, leyendo, y hagan el ejercicio, por favor, si pueden tomarse unos días después de la escuela para leer Daniel, puedo entender de que dependía de Daniel el querer conseguir también la interpretación de lo que él estaba viendo. En el libro de Jeremías 1:10 dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Le da autoridad para hacer 6 cosas. De las 6 cosas, 4 cosas tienen que ver con destruir lo anterior y solo 2 cosas con establecer lo nuevo. ¿Correcto? Por causa de su apego a la justicia, los profetas tienen autoridad para derribar reinos demoníacos con gran efectividad. Es eso lo que les da habilidad. No es que ellos son tremendos y que aquí ellos oran y la gente se cae. Es un tema de justicia. Están ungidos para destruir las obras del maligno, sin duda. Su autoridad confronta lo carnal, lo pecaminoso y lo demoníaco en la iglesia. Son personas muy, muy duras con la carnalidad. Son muy confrontadores. Por eso es que la gente los ve, los interpreta como gente sin misericordia, como gente demasiado dura, muy radical, muy... es que se hace el santo, es que, claro, el perfecto, lo juzgan mal. ¿Por qué? Por este apego que él tiene justamente a la justicia, ¿sí? No está bien, ¿por qué hemos cantado eso? Eso no está bien, esa letra no es correcta, eso no puede ser para el Señor. Ay, para ti todo está mal, para ti, claro, es que tú solamente quieres cantar en lenguas y no sé qué y no sé cuántos. Es muy frecuente esto, es muy frecuente, ¿sí? Pero es básicamente por ese apego que tienen a la justicia. Por ello, ellos saben soltar, traen pureza y santificación a la casa del Señor. Son vasos útiles para santificar a la congregación. Por los dones que manifiesta el ministerio, ellos expresan revelación de la palabra y los propósitos de Dios. Ellos traen mucha revelación.
Ahora, yo les decía en el Antiguo Testamento, y solo puedo rescatar a Daniel, digamos, como un profeta que no solamente ve, es vidente, sino también con un profeta del Nuevo Testamento, él explica las cosas. Eso lo veo en Pablo. Por ejemplo, cuando su barco se hunde, ¿recuerdan ustedes cuando él está viajando? ¿Qué es lo que él dice? Tranquilos, esto el Señor me mostró que iba a pasar. Pero no saben algo, nadie va a morir. Esto está manejado por el Señor. O sea, él tiene las herramientas para poder leer el suceso con una claridad tremenda. O sea, no hay dónde perderse, ¿ok? No le da lugar a que el diablo hundió nuestro barco. No, espérese, esto tiene un propósito, Dios está a cargo de esto, etcétera, etcétera. La mayoría de los profetas del Antiguo Pacto no llegaban a ese espacio, no llegaban a trabajarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque su corazón y su mente no habían sido purificados. Lo que Dios purificaba era su boca. Estando yo ese día en la presencia del Señor, vi un ángel, y el ángel tomó un carbón encendido y lo puso en mis labios. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué era lo que Dios decía en el Antiguo Testamento? En los postreros días cambiaré tu mente y tu corazón y escribiré. Esa es la gran diferencia entre los dos tipos de profetas. Hay una inclinación marcada en el ministerio profético para confrontar estructuras babilónicas y a desarraigarlas. Esto obviamente que va a generar muchísimos problemas. Los profetas son enviados para entregar mensajes de Dios, no para dar buenos consejos. Un profeta no te va a aconsejar. O sea, si tú le pides una palabra, no te va a dar un consejo. Te va a traer una palabra del Señor que te pone contra las cuerdas otra vez. O sea, ahí o la obedeces o te mueres. O sea, no hay más vuelta que darle. O sea, ¿sí? Hechos capítulo 11, verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Ágabo era un profeta de la iglesia del primer siglo. Él vio que venía un hambre a toda la región, cosa que pasó. Del mismo profeta se lee en el capítulo 21, verso 10, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo. ¿Recuerda cuando Pablo está pasando por ese lugar? Y este profeta hace algo bien interesante. Él va a venir y le va a dar una palabra al profeta, al apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes su cinto? Ok. Entonces, él no tiene ningún problema de darle la palabra a Pablo, sea Pablo, a quien sea, por justamente esta autoridad que hay en él. Este ministerio es una excelente herramienta de apoyo a cualquiera de los otros ministerios por su gran versatilidad. Es un ministerio que fácilmente se adapta a la función de cualquiera otro de los ministerios, ¿sí? Si quieres meterlo con los evangelistas, ellos son muy buenos para ayudar a entender los tiempos, los lugares, lo que se opone al evangelio en ese lugar. Si los quieres trabajar con los maestros, son excelentes. ¿Por qué? Porque lo que ellos ven, los profetas lo entienden, y ellos activan a los maestros también en una nueva manera de escuchar al Señor. Si quieres hacerlos trabajar con los pastores, es extraordinario los profetas y pastores en sanidad interior, porque los profetas tienen la habilidad de ver lo que está en el corazón de la gente. Entonces son una muy buena herramienta para aquellas cosas que la gente no se anima a hablar, o para aquellas cosas que no puede vencer. En fin, es un ministerio muy versátil, muy versátil. Son eficaces en la preparación de las sendas apostólicas. Quiero explicar un poquito esto porque lo hemos vivido. Esto la iglesia del siglo XX lo ha vivido. Antes de que se empiece a hablar de apóstoles en el siglo XX,
cosa que más o menos aparece en los 70, ¿sí? No es que no había apóstoles antes, sin duda los habían. Por el perfil, cuando hablemos del ministerio apostólico, se van a dar cuenta de muchos a los que llamábamos misioneros. En realidad ellos hicieron un trabajo apostólico, sin duda. Hubieron apóstoles siempre, con título o sin título, hubieron. Pero ya en los 70 la palabra apóstoles empieza a sonar cada vez más. El asunto es este: antes de que Dios pueda activar y restaurar el ministerio apostólico en la iglesia actual, tuvo que restaurar el ministerio profético. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, son los profetas los que activan a los apóstoles y no al revés. Esto es muy interesante. La imagen más sencilla, les voy a dar dos ideas, dos ejemplos bien bíblicos para que ustedes entiendan lo que acabo de decir. Es la de Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista es un profeta. Jesús viene como el apóstol de nuestra fe. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Sí, voz que clame en el desierto, preparad camino al Señor. Un rasgo típico del profeta es que su ministerio despierta a los apóstoles dormidos en la congregación. Él prepara la senda que luego los apóstoles van a caminar. ¿Me está siguiendo? ¿Qué recurso utilizan para esto? Escuchar al Señor. Les dije hace un momento de que lo que ellos más expresan como carga para la iglesia es que la iglesia dependa del Señor, ¿recuerdan? Entonces cuando empieza a aparecer esto, a ver, imagínense ustedes, ¿no? La iglesia, una iglesia tradicional, una iglesia típica, pastoral y todo como lo imaginamos. Pero los muchachos de la alabanza, el equipo empieza a tener tiempos de oración más intensos. Se reúnen no solo para ensayar, sino para buscar al Señor. De repente el Señor les empieza a dar unas canciones nuevas. De repente con las canciones vienen algunos dones nuevos. Vienen lenguas que son interpretadas y se las copia en una canción. Vienen palabras que se las empiezan a registrar. Empiezan a sentir carga por interceder, ¿sí? Empiezan a presentar lo que el Señor les está mostrando a los pastores. Mire, el Señor nos dijo que cantáramos esto. El Señor nos dijo que el próximo domingo levantemos 2 ofrendas. El Señor nos dijo que el próximo domingo los niños estén al frente. El Señor nos dijo que la próxima semana hagamos algo con las familias. El Señor nos dijo, este grupito, sí, sin pretender nada, no hay títulos, nadie dice soy profeta, son músicos que por abrirse al Señor de repente son invadidos por revelaciones y por palabras que bajan como lluvia sobre ellos, ¿sí? La persona más sensible del grupo a esto va a ser el que más llamado profético tenga. Alguien en el grupo va a tomar la rienda, alguien. Ese es un momento decisivo. Si es una iglesia con un mando muy rígido, va a ser complicado. Siempre me ha impresionado cuando dice la palabra, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y luego dice, para ver el rostro de Dios a cara descubierta. Creo que debe haber una voz de mando en la iglesia siempre y tiene que haber una línea de autoridad. ¿Recuerdan ustedes mi límite de carretera flexible? Bueno, supongamos que hay un grupo de unos 8 muchachos en el grupo de alabanza. Digo muchachos, pueden ser mayores, menores, casados, solteros, punto. Y el líder del grupo está ahí, pero no es él el que está jalando, es algo que cae sobre todos. Pero hay uno o una muchacha que en especial como que escucha más. Como que cuando dice, yo creo que debemos cantar esta canción y cantan, explota todo. Y no es líder ella, solo es una voz, es una de las chiquillas que canta. Si el grupo tiene una rigidez de mando muy fuerte, como el líder no está recibiendo él esto, puede apagar todo. Pero si él tiene un espíritu de libertad, él no se hace ningún problema de dar los espacios, genera los espacios para que fulano, mengano y todos
podamos empezar a participar. ¿Se entiende esto? Entonces salen las canciones nuevas, salen los consejos, las palabras del Señor. No se animan a decir, el Señor nos dijo, pero como que ya empieza a aparecer alguito, ¿sí? Empieza a aparecer eso. Entonces esa voz, esa muchacha que cantaba, que era la que más recibía, la que más, empieza cada vez a tener mensajes más profundos, más fuertes. Y la iglesia reconoce que eso no es artificial, de verdad Dios está activando algo en esta persona. Ahora, quien está a cargo de esa iglesia es un pastor que nunca vio esto, no tiene idea de esto, pero tiene temor de Dios. Entonces no corre con el extinguidor, sí, pero tampoco le va el micrófono, está ahí, mirando de cerca lo que pasa y acompañando el proceso. No es, a ver, cuéntenme qué pasa. No, él se entera de que en los ensayos se arman unos tiempos preciosos. Entonces, ¿qué hace él? Llega atrás cuando empezó el ensayo y se queda mirando para no molestar, no quiere interrumpir, quiere acompañar, quiere ver qué está pasando, quiere ver cómo puede ayudar. Sí, es que yo no confío en los chicos. No confíes en ellos, confía en el Espíritu Santo. Hay que confiar en el Espíritu Santo, no en la gente. Nuestro error es confiar en la gente. Por eso nos engañan, por eso nos salen cosas, porque confiamos en la gente. Debemos confiar en el Espíritu Santo. Entonces, yo me doy cuenta de que eso está bonito, es genuino. De repente ellos sienten venir a orar a las 5 de la mañana por 2 semanas. No es algo que a los chicos les guste hacer normalmente, madrugar, y menos orar. Yo no necesito ser profeta para darme cuenta de que eso solo Dios puede haberles mostrado. ¿Qué les digo? Vengan, aquí está la llave, chicos, háganlo. Se despierta una nueva pasión por la presencia del Señor. Entonces van a notar que de repente la adoración para ellos cada vez es algo más delicado. ¿Se la podemos dar? Sí, chicos, ¿cuál es la palabra? ¿Por qué te has quedado solo en las ovejas cuando yo te he llamado a edificar mi casa? Estoy activando como apóstol, lo estoy activando en otra dimensión. Están preparando un camino por donde mañana el pastor de la iglesia va a mudar, va a cambiar, va a migrar de ser un pastor a ser un pastor apóstol, o a ser un pastor profeta, o a ser un pastor transversal. Y todo empezó porque se desató un nuevo amor por el Señor, por adorarle, por buscarlo de mañana, por su palabra. Así empezaron los avivamientos, las transformaciones. Así empezó el movimiento apostólico hoy día, así empezó. No fue que una persona dijo, pues soy apóstol, ahora usted es apóstol, usted también es apóstol. No fue así, fueron los profetas. Ellos pagaron un precio por más de 30 años, los profetas, preparando esta plataforma. Hoy día, casi ninguna persona tiene problema en llamarse apóstol, pero si tú vieras el proceso que se ha seguido, fue muy difícil, literalmente nos ha costado una generación entera. Y ese trabajo, el más duro, no lo han hecho los apóstoles, lo han hecho sobre las espaldas de los profetas. O sea, esa es la verdad, así funcionó. El segundo ejemplo que quiero contarles es el de Pablo y Ananías. Dios llama a Pablo, pero sabes, él necesita que un profeta lo active. Cuando él cae del caballo, él no se activa, él se queda ciego, se desactiva en todo caso. No solo eso, él se convierte, ¿sí? La verdad es esa. Ahora escúcheme, a la hora en que la Biblia dice, y Dios le habló a Ananías, se supone que Ananías era, ¿qué? Era profeta, él escuchó pues. El Señor le dijo, ve
a tal lugar, a una calle llamada Recta, y cuando veas vas a encontrar un hombre llamado Saulo, y todavía le discute a Ananías, ¿no? Señor, yo sé que ese hombre es un gran perseguidor, creo que hay interferencia, a ver, voy a buscar mejor señal para el wifi, ¿no? O sea, ¿dónde está? Sé que él está buscando la cabeza de tus hijos, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Dice, no, ve, porque tengo una gran tarea para él, yo le voy a enseñar cuánto debe sufrir por mi causa, quiero que vayas y pongas tus manos sobre él. Uy, y Ananías va, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recuperes la visión. Dice que oró por él. Eso fue todo. Luego desaparece de la escena Ananías y desaparece de la escena también Pablo. No vamos a saber de él por más de 3 años. Él va a desaparecer. El Señor se lo lleva a un entrenamiento intensivo. ¿Por qué lo lleva a Ananías? Porque necesitaba el gran apóstol, el apóstol de apóstoles, Pablo, necesitaba ser activado por un profeta. Entonces, definitivamente, no podemos tratar con menosprecio el ministerio profético. O sea, no puede un apóstol mirar con menosprecio a los profetas. Hay una relación muy estrecha entre apóstoles y profetas, una amistad. Ellos son la dupla ganadora, son el dúo dinámico, son Batman y Robin, ¿me explicó? Sí, exacto, son Batman y Robin, hermano. Son un equipo tremendo. El profeta necesita de los apóstoles. Esta dinámica la vamos a ver la próxima semana, en qué lo necesita. Pero en este momento es bueno entender de que el profeta es el que activa al apóstol, sin que eso signifique que él tiene más autoridad. Lo único que está haciendo el profeta es obedecer, nada más. Ni siquiera le da lo que él tiene, porque no tiene lo que necesita el apóstol. No han visto la ficha técnica todavía del apóstol, no saben lo que él tiene. Y créanme, no tiene el profeta lo necesario para poder llenar todo lo que el apóstol es. Pero tiene algo vital, tiene la llave del carro. Los profetas tienen una marcada unción para destruir la oposición satánica, por lo que son excelentes candidatos para abrir obras nuevas en lugares cerrados para el evangelio. Allá donde nadie quiere ir, mande un profeta. Ellos van a hacer las cosas que tienen que hacer. Los profetas motivan a la iglesia a buscar el oír la palabra de Dios. Algo típico en ellos cuando tú hablas con un profeta es que él te diga, ¿y qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Ah? Cuando desarrollan capacidades magisteriales, cuando se vuelven algo maestros, son eficaces en el establecimiento de plataformas culturales. Son muy buenos cuando se une al ministerio profético, el ministerio magisterial. Es excelente, porque ellos tienen la capacidad de quitar lo viejo y poner lo nuevo, y establecen una plataforma cultural. Los profetas son adoradores consumados, no consumidos, consumados. Es gente que disfruta la adoración. ¿Quieres ofender a un profeta? Sí. Menosprecia la adoración. Ahí te va a caer el palo. Activan los dones de fe. Esto desarrolla a la iglesia en milagros y sanidades diversas. Liberan dones y operaciones del Espíritu Santo. Tienen mucha capacidad de hacerlo. No porque estén ellos, son transmisores. Entonces ellos pueden ver que Dios te ha dado palabra de sabiduría, pero que no la usas. Entonces ahí va, te la pueden activar, ¿verdad? ¿Cómo? Sueltan fe sobre ti. Son excelentes instrumentos de aliento y fortaleza para los creyentes. Consuelan, exhortan, liberan a la iglesia. Un rasgo muy distintivo del ministerio profético es el financiero. La prosperidad financiera es desatada por Dios a través de sus profetas.
¿Se acuerdan lo que dice? Creed a los profetas y seréis prosperados, ¿sí? La prosperidad financiera es desatada por Dios a través de sus profetas por el conocimiento de los tiempos y los procesos espirituales. Entonces ellos son muy celosos con decirte no solamente el hacerlo, sino el cómo hacerlo, ¿sí? Tú los vas a ver que son obsesivos con la precisión en eso. Se parecen mucho a los maestros en ese detalle. Solo que el maestro hace de lo que entiende, el profeta hace de lo que ve. Entonces te dice, necesito un alfolí de más o menos 1,10 m. Ok, de esta forma y de esta forma. Y cuando lo consigues te dicen, no, quiero otro, ese no está bien. Y otro, bueno, al fin encontramos uno. Ok, póngalo al frente. Allá, no, más aquí. Ahí, justo ahí. Ay, por favor, en cualquier lugar es lo mismo. No es lo mismo. Para él no es lo mismo. Hay un lugar específico, ¿sí? Es esa, él tiene como memoria fotográfica el profeta. Memoria fotográfica. Entonces busca que la fotografía se cumpla en lo que está viendo. A ver, sí, casi, ahora sí está bien, ¿sí? Ahora sí está bien. Son buenos motivadores para llevar a la iglesia a la guerra espiritual. Después de que ha predicado un profeta, todos quieren ir a tumbar los altares de Baal. Pero eso también hace que ellos descuiden algunas cosas, ¿sí? En el proceso pueden perder algunos compañeros y te dirá, bueno, mi hermano, en toda guerra hay bajas, punto. Y ahí el pastor se desconsuela y sale corriendo. Traigan la ambulancia, vamos a buscarlos, ¿sí? Pero el profeta responderá, si cayeron es porque había pecado en sus vidas, déjenlos. Que se arrepienten, entrarán de rodillas. Y el maestro grita, no, lo que pasa es que ellos no sabían lo que tenían que hacer. Es divertido cómo los ministerios se dan entre ellos. Es tan bonito verlos. Me gusta mucho. Me vienen 1000 ilustraciones a la mente cuando veo a los ministerios. Son buenos motivadores para llevar a la iglesia. En las iglesias agotadas y sin fuerza liberan el poder de resurrección, ¿sí? Iglesias agotadas son iglesias que se quemaron, se desgastaron, se partieron, y ellos pueden liberar el poder de la resurrección. Son personas que traen temor a Dios y reverencia a su presencia. ¿Por qué? Eso está asociado a la justicia, eso está asociado al corazón. Ya saben cómo va el hilo, ¿correcto? Listo. Ahora, en el fondo, a ver, todas estas ventajas, yo en las fichas y en los resúmenes he puesto casi todo lo bueno. No he puesto elementos negativos. Cada ministerio tiene puntos negativos, ¿sí? En este punto en particular, muchas veces ellos se exponen demasiado, ¿sí? Se abren mucho en el tema de querer corregir. Algo típico, por ejemplo, es que se generen dos puntos de vista entre el pastor y el profeta respecto a una persona y lo que esta persona ha hecho. Entonces sucede que le digo, ¿no?, que yo como profeta hago que uno de los músicos deje de tocar porque yo veo que él no está bien, pero el pastor lo vuelve a subir. Entonces aquí hay un problema muy serio, muy serio. Lo que la iglesia ve es un liderazgo dividido. Automáticamente esa acción de volver a subir al músico ha desautorizado al profeta. O sea, lo que está diciendo el pastor es, en definitiva, aquí mando yo, ¿me entiendes? Pero ¿por qué? Es que él no le correspondía bajarlo al músico. Es correcto, no le correspondía. ¿Por qué lo hizo? En la mayoría de los casos lo hizo por temor de Dios. Vio que la persona no calificaba y no quiso ofender a Dios y la bajó.
Pero ¿qué es lo que corresponde hacer para no fracturar la unidad? Antes de volver a subir, ya se bajó a la persona, o sea, antes de volverla a subir, lo correcto es que se reúnan aparte, el pastor con el profeta y los otros líderes, hablen del caso, y si fue un error del profeta haber bajado a la persona, bueno, déjenlo abajo un par de semanas y luego súbanlo de nuevo, pero que no suene a que cruzó una línea, porque quien va a perder a la larga es el pastor y la iglesia. O sea, si yo le resto autoridad al profeta delante de todos, no esperaré que mañana pues suelte dones. No voy a esperar que mañana me haga pagar el alquiler. Ya que eres profeta, multiplica los dones. ¿Por qué? Porque la iglesia es tramposita en este tema. O sea, ellos van a ver en qué palo apoyarse, ¿se entiende? Y van a saber también desacreditar lo que el pastor no reconoce. Entonces, especialmente cuando se está en el proceso de establecer el trabajo del presbiterio, de una compañía de líderes en orden, hay riesgos de no tener claridad en los límites, hasta dónde el profeta puede corregir, hasta dónde este hermano puede hacer tal cosa. Bueno, es cuestión de que se pongan los protocolos, se anote en un papel, sepamos qué hacer, organicémonos, ¿sí? Pero siempre hagámoslo en un plano de privacidad, que la iglesia no se exponga a nuestra controversia, que la iglesia siempre nos vea en un solo punto, unidos. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasa a veces con el papá? Le acredita al hijo que haga algo que la mamá le pidió que no hiciera. Ahora, basta que una vez pase eso, el niño ya sabe a quién pedir las cosas. ¿Quién se dañó? ¿El papá? No, la mamá no, el niño se dañó. Porque empieza a tener una mentalidad ambivalente. Se da cuenta de que en realidad si mamá dice esto o si papá es negociable, porque puede ir por el otro lado y consigo el objetivo. Y eso pasa en la iglesia también, es triste, pero sucede. Yo conocí pastores que oraban mucho porque Dios tocara la iglesia, gente de mucho sacrificio, y cuando Dios levantaba un profeta, los primeros en desautorizar al profeta eran ellos. Entonces yo le digo, pero pastor, ¿no has estado orando porque Dios haga algo? ¿Cómo crees que lo va a hacer? O sea, tú has pedido que Dios mande un nuevo fuego a la iglesia y Dios empieza a levantar profetas y tú les caes con un mazo encima. O sea, entonces, ¿cómo quieres que Dios haga algo? ¿Cuál es tu idea? ¿Quieres que mande ángeles? ¿Quieres que...? O sea, ¿cuál es tu idea? Y ahí está el problema. Muchas veces aún la oración del líder no tiene forma. No apunta a algo específico. Y como no hay especificidad, es fácil extraviarnos y empezar a tirarnos tomates entre nosotros, ¿sí? Y en todo este proceso, ciertamente quien pierde es la iglesia. Siempre, 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 siempre. Puntos finales del ministerio profético. No profundizo más. Creo que todos tenemos ya un conocimiento bastante a priori de lo que es el ministerio profético. Esto se va a tocar un poco más en los próximos temas. Vamos a enlazar esto. Algunos puntos para cerrar el paquete y entregarlo. El ministerio profético necesita un pastoreo. Ahora, yo voy a dedicar algo de tiempo los próximos días a responder una cantidad de preguntas. No preguntas que ustedes hagan, ya traje las preguntas. Hay una cantidad de preguntas y yo le aseguro que lo que quiera preguntar ya debe estar ahí. Si no está, pues ahí le vamos a dar lugar a que usted pregunte, no se preocupe, ¿sí? Pero entre las preguntas más frecuentes es ¿a quién se debe sujetar un profeta? Y este tema es, le digo, tiene defensores y tiene atacantes muy diversos. El problema básico es el corazón de rebeldía que tiene el hombre caído. En realidad, el hombre espiritual, decía Watchman Nee, no puede vivir sin sujeción
sin autoridad. Es imposible. Entonces una persona, sin importar el ministerio que tenga, esta persona va a buscar estar bajo una autoridad. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál es la autoridad competente que un ministro necesita, que un profeta necesita? La autoridad de un presbiterio. ¿Sí? Cuando hablo de presbiterio me refiero de que haya un equipo de gente que está compartiendo liderazgo y que con la sabiduría de Dios pueden instruir, exhortar, preparar, trabajar sobre una persona. Pero en la parte práctica, para que haya un presbiterio, la iglesia tiene que haber pasado un proceso. Lo típico es que haya simplemente un matrimonio, una persona o dos pastores que manejan la congregación. ¿Puede un profeta desarrollarse en una iglesia pastoral? Sí, sin duda que puede. Sin duda que puede. Si hubiera alguna razón por la que no puede, es porque realmente no hay un pastor de oficio. Pero si hay un pastor de oficio en esa congregación, el profeta puede desarrollarse sanamente. Él tiene la capacidad, el pastor de oficio, él tiene la capacidad de preparar un menú variado para todos los hijos espirituales que Dios le ha dado. Normalmente el apóstol es un mal pastor. Normalmente. ¿En qué sentido lo digo? O sea, por favor, por eso uso la palabra normalmente, no dije siempre. ¿En qué sentido lo digo? El profeta necesita ser pastoreado, porque tiene cosas en su vida que lo pueden jalar hacia la injusticia, y es la parte que me preocupa de él. ¿Me está siguiendo? Ay, ¿sabe qué, pastor? El Señor me ha dicho que debemos... A ver, siéntate un ratito, no me diga lo que el Señor te ha dicho. Quiero saber por qué estás tratando así a tu esposa. Quiero saber qué pasa con tu hijo. No, pero es que ese es otro tema. No, no es otro tema, es el mismo tema. ¿Por qué tu hijo está así? Entonces, eso no le gusta mucho al profeta, ¿me explicó? Él, en el proceso, cuando no es pastoreado correctamente, se genera la mentalidad que él puede vivir solo dependiendo de la voz de Dios. Y ese es un engaño. Ese es un engaño. ¿Por qué? Porque todos tenemos un punto ciego. En el caso del profeta, el punto ciego está anotado. En parte vemos y en parte, no dice en parte enseñamos, dice en parte profetizamos. Entonces, este engaño de que yo solo dependo del Señor es muy frecuente. Créanme, tristemente, que es más frecuente de lo que ustedes creen. ¿Y dónde nace normalmente? En que el profeta descalifica al pastor. O sea, yo no veo en esta persona las herramientas para que él me pueda pastorear. Mi hermano, ¿qué entiendes por pastoreo? A ver, quiero que hablemos tácitamente de esto. Según la palabra, el ministerio pastoral es de lo más sencillo. Es Salmo 23. Es un ministerio que te sana, que te reconcilia, que te ayuda, que te enseña a caminar, que te hace desarrollar las cosas que tienen que ver con tu vida. Ahora, ¿cuánta sabiduría se necesita para tratar los problemas familiares que tiene un profeta? Aquí entre tú y yo, los problemas que pueda tener en su familia un profeta, ¿serán muy distintos de los que pueda tener en su familia cualquier hijo de Dios? No son muchos. La gran frustración consiste en esto, en que el profeta quiere desarrollar su ministerio bajo la unción de su pastor, y probablemente eso no va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás buscando una persona que te desarrolle ministerialmente sin que tu vida familiar, personal, como ser humano sea buena, tú te estás queriendo ir de kindergarten, de la guardería escolar a la universidad. Vas a tener un problema. Todo profeta necesita un pastor. El pastor va a reconocer
que no le puede dar herramientas proféticas porque él no es profeta, pero puede cuidar su vida. Y eso es todo lo que espero de un pastor. No quiero otra cosa. Quiero saber que está mirando mi vida, mi familia, está viendo cómo me muevo, y tiene la libertad y la autoridad para decirme: hijo, creo que estás mal. Mira, no estás descansando, no estás haciendo bien. ¿Sabes qué? Eres un tacaño con tu esposa, o eres muy permisivo con tus hijos. Mira, no los controlas, son unos indisciplinados. O sea, yo necesito poder saber que alguien me lo puede decir. ¿Cómo desarrollo mi ministerio? Ese es otro tema. Para eso buscarás otros profetas, buscarás un apóstol, buscarás, y que tu pastor te ayude en el tema de que te dé permiso para que te entrenes con nosotros, con fulano. Pero por ejemplo, yo no te puedo pastorear, o sea, tú necesitas que alguien te pastoree, hermano. Pero sí, con mucho gusto yo te ayudo a desarrollar tu perfil profético, sin duda. Pero no podemos decir que no necesitamos un pastor. ¿Te deprimes alguna vez como profeta? Sí. ¿Sabes por qué? Porque tienes problemas todavía en el corazón. ¿Necesitas un apóstol? No, necesitas un pastor que te sirva la mesa, que te unja la cabeza, que aderece mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Eso necesitamos, todos. Entonces a veces tenemos la extraña idea de que mi autoridad me debe dar todo lo que soy yo. Eso no existe. No existe. Por eso aparece el concepto de presbiterio. Él es mi pastor, pero también el maestro de la congregación me ayuda muchas veces en esto. ¿Y sabes quién pule mi carácter? ¿Quién? El evangelista. Me pide cada cosa. Es esa. Y en esa dinámica yo soy trabajado y funciono. ¿Puedo ir a la guerra como profeta con la cobertura solo de mi pastor? Absolutamente. Fue con esa unción que Jesús los comisionó a los discípulos. Los envió como ovejas en medio de lobos. ¿Quién envía las ovejas? El pastor. No les dijo: les envío con espadas y esto, y no, como ovejas. ¿Y los guardó? Sí. Era todo lo que ellos necesitaban. ¿Me explicó? ¿Se entiende? Entonces yo empiezo a sentarme en esto y descanso y trabajo en las áreas que puedo trabajar. Soy confrontado por mi pastor en las cosas que no hago bien. Y en ese proceso yo encuentro no solamente activación, sino también satisfacción. Amén. Buenísimo. Eso es rico.